cómo es el invierno en Rusia. Hola, soy Edgar y soy un mexicano en Rusia y hoy veremos cómo es el invierno en San Petersburgo. Señores, qué frío está haciendo. Pero antes de congelarnos juntos, no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho y darle me gusta al final del video si te gusta. Ahora, veamos el invierno ruso. A ver, es verdad que pueden venir tormentas como la que hemos apenas visto, pero no siempre es así. Y sí es verdad que puede hacer mucho frío. Por ejemplo, este año estuvimos a -30 en invierno. No me gusta que mientas. Perdona, es verdad. En las afueras de la ciudad llegamos a estar a -40. Pero es una experiencia única el caminar afuera en la calle y que se te cierran los ojos congelados por el frío que hace. Pero aparte de todo eso, la verdad que es una experiencia bonita y es bonito salir a caminar. Está muy bonito, sobre todo en el centro de San Petersburgo y especialmente en diciembre y enero por si te interesa venir. Si no lo sabías, me gusta la fotografía. Lo que es un problema cuando salgo a grabar porque me gusta más tomar fotos. Estas son algunas de mis fotos en San Petersburgo en invierno. Claro, aunque haga frío, siempre es bueno salir a caminar. Como pueden ver, hay mucha nieve y parece que está muy frío, pero en realidad
después de 0 grados, arriba de los 0 grados, no está tan mal. De hecho, se está rico. A mí me gusta mucho caminar cuando el clima está así. Sobre todo cuando estamos a sobre 0 grados, aún -5, -4, pero si no hace viento. Si no hace viento, la verdad que el clima está a todo dar. Les muestro un poquito lo que yo tengo aquí. Es un pequeño parque donde la gente viene a caminar. En verano esta zona está llena de gente haciendo carnes asadas o haciendo un picnic o tomando el sol. Un lugar muy bonito para caminar aquí en San Petersburgo. Y pues nada, el frío no está tan mal. Entonces, paseando aquí por el parque, como les dije, en el verano aquí es todo verde, está el pasto y la gente baila bachata o celebran. La verdad que en invierno hay gente afuera, pero cuando empieza el buen tiempo, se nota la diferencia. Hay niños cantando, bailando, las risas. Yo el primer invierno cuando salí me di cuenta que hacía más calor porque caminaba y empecé a oír niños gritando y divirtiéndose. Fue cuando me di cuenta que ya empezó la primavera. Como pueden ver, está lleno de nieve y esto es marzo. No es diciembre, no es enero, es marzo. Pero como les dije, no hace tanto frío y se está muy bien aquí. Cuando llega marzo, la nieve solo la encuentras en parques o bosques. Sigue haciendo frío, pero no es el mismo frío de antes. Generalmente estamos sobre los 0 grados. A veces llegamos a -1, -2. Algún día podemos regresar a -5, -10. Pero generalmente sobre los 0 grados, 2 grados o 3 grados. Que yo la verdad no prefiero.
Si en pleno invierno puedes caminar sobre el mar Báltico. Hola, hola. Caminando sobre el mar Báltico. En marzo, cuidado. Si ves este tipo de letrero, no camines sobre ríos, canales, lagos o el mar. Entonces, el invierno no solo es así. También se está bien aunque haga mucho frío. El secreto es abrigarse bien y aprovechar los días sin viento. Gracias por acompañarme en esta aventura. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Y te veo en los comentarios si tienes otras preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima.